1:10. Sí. Y Él os dio vida a vosotros cuando estáis muertos de vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de su mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de la gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Sí. Bien, ese es el texto que hemos estado analizando ya hace un par de semanas, ¿no? Que sin duda tiene una tremenda riqueza en términos de mostrarnos en cómo estábamos nosotros antes de llegar a la cruz. Como siempre yo comparto, Eddie, la cruz, ¿cierto?, marcó un antes y un después. Lejos, este evento que se dio aquí, la gente no lo valora. La gente no tiene idea, y nosotros tampoco teníamos idea de todo eso, hasta que con la gracia del Señor pudimos ir creciendo en el conocimiento que da Dios y poder entender lo que significa estar muertos en delitos y pecados. Estábamos muertos, absolutamente muertos, no teníamos ninguna posibilidad, y era lo que yo un poco hoy día le compartía así de manera muy simple a la tía Estela, ¿no? Que si bien es cierto, ella tiene una cercanía con Dios, pero no está completamente arrepentida de sus obras muertas, de todas las cosas que significa el arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Jesucristo, de la doctrina del bautismo, todo el fundamento básico. Ella no tiene idea de esas cosas, pero independiente, tomo a ella porque en general la gente no conoce cómo estábamos. Ahora, luego de que nosotros llegamos aquí, parte el proceso de regeneración. Este es un proceso, ¿cierto?, que tiene que ver con la doctrina del cambio. Es decir, ¿cuándo parte este proceso de regeneración en el hombre? Cuando el hombre se arrepintió de todo corazón de sus pecados y parte el cambio. Parte la doctrina del cambio. Esto se llama la doctrina del cambio. ¿Y qué significa la doctrina del cambio? Que pasamos de un estado de muerte al lado izquierdo a vida al lado derecho. ¿Entiendes? Esa es la doctrina del cambio. Tú y yo, por la gracia de Dios, solamente esto viene de acá arriba, vino del cielo, que te eligió a ti, que me eligió a mí, que eligió a todos los que están siendo salvos, para sacarnos del estado de muerte y pasarnos al estado de vida y iniciar la regeneración y, ¿cierto?, y el estado de cambio, la doctrina del cambio. ¿Qué implica esto? Esto implica un cambio profundo donde va a haber una una metanoia, una metaneuma, una metamorfosis. Esta es la doctrina del cambio y esta es la doctrina de la regeneración, ¿ya? Este es el proceso de regeneración. Ya, eso. Metabios, ¿qué, Edith? ¿Te acuerdas? ¿No? Metabios, el cambio de cuerpo. Es decir, no es que cambie el cuerpo, sino que viene la presencia del Espíritu Santo a morar dentro de nosotros y empieza a ver en lo espiritual, ¿cierto? Empieza a ver algo especial, que es que tu cuerpo
Y mi cuerpo y el cuerpo de cada uno de los es templo. Es templo. Y ahí empieza, es templo. ¿Templo de quién? Del Espíritu Santo y de la Trinidad. Entonces, antes no éramos templo. En el Metabiot, nosotros no éramos templo. ¿Qué es lo que éramos? Hombres muertos. Sin embargo, cuando viene desde el cielo la presencia del Espíritu Santo, penetra en el cuerpo, hace asiento ¿dónde? ¿A dónde llega? Cuerpo, alma y espíritu. ¿A dónde se aloja la presencia del Espíritu Santo? Aquí, ¿cierto? En el espíritu. Y luego, ¿cierto? Que hace la presencia en el espíritu, empieza a cambiar el alma y empieza a cambiar el cuerpo. ¿Por qué? Porque empieza el proceso de entendimiento que nosotros somos templo de Dios. Y por lo tanto, si bien es cierto, como templo, tenemos que entender que Él habita dentro de nosotros. Y era lo que yo compartía este jueves cuando vino Marco, que él quedó impactado porque realmente el Señor lo ministró. Yo le decía que cuando viene el Espíritu Santo a morar en el templo y empieza el proceso de metabiot, ¿cierto? Parte el proceso también de metanoia, de metaneuma y de metamorfosis. Y en esta metamorfosis, en esta regeneración, cuando han habido situaciones, han habido algo, el Señor saca todo y parte este proceso. ¿Qué es lo que es la metanoia? El cambio de mente. Es decir, ahora tenemos una mente, la mente de Cristo en nosotros. Ahora, claro, esto se va logrando con el tiempo, ¿cierto? Ahora, dentro del concepto de mente y mente de Cristo, parte con todo esto del cambio, parte, ¿cierto?, con un cambio de intelecto. Por favor, Edith, puedes buscar Hebreos, y esto es solamente por fe, Hebreos 11:3. Mira lo que dice aquí en Hebreos 11:3 respecto al intelecto. Y esto es porque ya empezó el proceso, ¿cierto?, de regeneración a nivel del templo, que es la metabiot. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Ya, ahí. ¿Qué hace por la fe? Actúa el entendimiento. Y entendemos todo. Entendemos que fue hecho el universo, que fuimos hechos nosotros, que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. ¿Ya? Y entendemos un montón de cosas. Entonces, parte el proceso de intelecto. El intelecto se localiza dentro de esto, de la mente, dentro de la mente. Y ahí parte el proceso de metanoia, ¿ya? Metanoia, hasta llegar, cuando ya han avanzado los siervos, los hombres, las mujeres del Señor, a una metanoia, que se me olvidó el concepto. Metanoia, que es más allá. Que es más allá de la metanoia. Bueno, ya me voy a acordar. ¿Entiendes? Entonces, después de la mente, que está metida, el intelecto está dentro de la mente ¿dónde está ahí? Para recordar un poquitito. Está en el corazón. Está en el corazón. ¿Y dónde está el corazón? En el alma. ¿Dónde está el alma? En la sangre. ¿Y dónde está la sangre? En el cuerpo. ¿Ya? Entonces, todo este proceso, ¿cierto?, es lo que llamamos regeneración. Entonces, el Señor, a través del intelecto tuyo, va trabajando en la mente, en el corazón, en el alma, en la sangre y, por cierto, en el cuerpo, que es la metabiot. Ahora, hay un mandamiento y que el Señor Jesucristo lo resumió todos los mandamientos en uno solo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón,
con toda, ¿qué más dice ahí? Con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. ¿Te fijas? Entonces, cuando dice el Señor que debemos amarlo, no solamente con la mente, con el corazón, con el alma, está significando que es cierto que tú amas el proceso que partió el Señor a través de esto, de la cruz, la regeneración. ¿Sí? ¿Queda claro de? Ahora, además, parte la meta, no ya, bueno, el metaneuma. ¿Qué era esto? Esto, el cambio de espíritu. ¿Cómo estaba tu espíritu? Muerto, no tenía vida. En cambio ahora, en el metaneuma, empieza el proceso de vida espiritual. Y eso es lo que nos lleva a la santificación, la vida espiritual. El proceso de santificación, Edith, es un proceso instantáneo y continuo y permanente. Es un suceso y un proceso. ¿Qué significa esto? Que partió en nosotros el día que nacimos aquí en Cristo en la cruz. Ese día que nacimos fue instantánea la santificación y luego se va consumando lentamente el proceso de santificación y que definitivamente trata de cambiar todos estos aspectos que yo te voy a nombrar ahora, que los vamos a dejar escritos para que de alguna manera podamos irlos graficando acá. La cruz nos permitió, ¿cierto?, un cambio global. No solamente el metaneuma, metamorfosis, ya vamos a llegar al metamorfosis. Entonces, ¿qué nos lleva a un cambio? ¿Cierto? Tenemos, empieza a haber un cambio a nivel de... Se me olvidó también. A ver, ¿dónde lo anoté? A ver. Un cambio en la inmoralidad sexual. Inmoralidad sexual. Un cambio a nivel del ego. Un cambio, ¿cierto?, a nivel de la vanagloria. Vanagloria. Un cambio en las raíces de amargura. Un cambio, ¿cierto?, ya lo vamos a explicar, en el control de la lengua. Y finalmente, el dominio propio. Para llegar a lo que veníamos conversando, ¿no? La regeneración. ¿Ya? Entonces, después de la cruz, empieza a haber un cambio en la inmoralidad sexual. Probablemente tú no tengas problemas con eso y tampoco no tengas problemas con el ego. Tampoco puedas tener, pero puede ser que uno no se dé cuenta y tiene problemas con todas estas cuestiones. Y Dios empieza, hey, yo estoy acá adentro. Yo vivo dentro de ti. Y cada vez que tú, ¿cierto?, haces algo en contra, a favor de todas estas afectaciones, a mí, en lo personal, dentro de mí, me afecta. ¿Y quién se constriñe? El Espíritu Santo se constriñe, se entristece. Se entristece. ¿Por qué? Se pone triste porque no logramos entender que Él está al favor nuestro, que no le dejamos la oportunidad. ¿Cierto? Esto de la regeneración tiene que ver con los estados de la mente, que lo hemos conversado, y con la carne. La carne no permite
que haya un cambio a nivel del ego, de la vanagloria, de las raíces de amargura, del descontrol de la lengua, del dominio propio. Y esto cuesta. Esto, Edith, el dominio propio, ¿te paso una chaqueta? No. El dominio propio es lo más alto que un hombre puede alcanzar. Es lo más difícil. Este es como en la escala, el último, el dominio propio, ¿cierto? Que cada cosa en la vida, ¿cierto? No nos destemple. Que cada situación en la vida no nos afecte, sino que en la calma, en la tormenta. Qué difícil es poder adorar a Dios en la tristeza, ¿entiendes? Porque son estados de ánimo. Y los estados de ánimo, ¿cierto? Siempre nos van a jugar en contra de la vida espiritual. Ahora, como yo siempre he explicado, Dios no nos puso los estados de ánimo dentro de nosotros para echarnos a perder la vida. No. Los estados de ánimo... ¿Te imaginas si no tuviéramos alegría? Seríamos parejitos. Seríamos parejitos, sin alegría, sin tristeza, sin qué sé yo, sin dolor, sin gozo, todos seríamos así. Sería triste la vida, sería triste. Sin embargo, cuando estamos abajo, en el dolor, en la soledad, en la desesperanza, etcétera, etcétera, la cosa se nos pone difícil. Pero cuando estamos arriba, en el contentamiento, en el gozo, en la alegría, la vida nos cambia. Y es bonito estar. Pero cuando estamos en el dolor, en la soledad, en la desesperanza, en las dificultades, en las tribulaciones, en la angustia, ¿cierto? Aquí es donde el Espíritu Santo empieza a trabajar. ¿Para qué? Para que haya un cambio total, un cambio radical de estos 4 aspectos, y esa es la metamorfosis, ¿entiendes? En parte, un cambio general de tu mente, de tu corazón, de tu alma, de tu espíritu. ¿Sí? Eso es lo que el hombre tiene que afectar en su interior. Ahora, lo que el hombre es por naturaleza humana, el hombre es perverso. Nos guste o no nos guste reconocer, el hombre es perverso. ¿Y qué pasa con esa perversión? Esa perversión nos lleva a alejarnos de Dios. ¿Por qué? Porque el hombre, ¿cierto?, no solamente está caído, sino que también está en estado de calamidad humana. Ahora, ¿puedes leer, por favor, Edith, Romanos 5, 12 al 15? Romanos 5, 12 al 15. Mira lo que dice esto. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por el hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron muchos más para los muchos la gracia, y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Aquí ya, gracias. Aquí nos habla de que hay un enemigo perverso, que es cierto que es el pecado dentro de nosotros. Y el pecado habita ¿dónde, Edith? Aquí. ¿Tú sabías que el pecado habita dentro de ti? ¿En qué parte? Cuerpo. En el cuerpo. ¿Dónde? ¿En la mente? No. ¿Corazón? No, en el cuerpo. ¿En todo el cuerpo? ¿Entiendes? El pecado no existe. Bueno, es muy buena la sugerencia,
Es muy buena la sugerencia, porque el pecado, o sea, lo que tú señalas, porque el pecado no es tangible, ¿entiendes? Es intangible, o sea, está y habita dentro de nosotros. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Dice, no dice de esta mente carnal, aunque dice que la mente es carnal, corrupta, corrompida, etcétera, banal, etcétera, etcétera, pero el pecado habita dentro de nosotros, dentro de tu cuerpo, de mi cuerpo. ¿Y qué pasa entonces si viene la cruz de Cristo y nos redime? ¿Qué pasa con el pecado? Viene a habitar Cristo dentro de nosotros. ¿Qué pasa con el pecado? ¿Sale el pecado de tu cuerpo? ¿Qué piensas tú? Está en el cuerpo. ¿Ya? Cuidado, el pecado está dentro del cuerpo y nunca va a salir de tu cuerpo. Porque desde que entró al cuerpo, el cuerpo murió. El cuerpo murió espiritualmente. Entonces, por eso que nosotros morimos. Pero lo que tiene vida, que le dio vida, es tu espíritu. Entonces, como nosotros tenemos vida espiritual, el cambio se produce a nivel de la metaneuma. Y ahí parte el intelecto, la mente, el corazón, etcétera, etcétera, que tenemos que amar a Dios con toda la mente, la fuerza, el corazón. Y ahí parte esto. Pero el pecado, aunque venga Cristo a morar dentro de ti, no sale de ti. No sale de mí. Siempre va a estar. Y esa es la lucha, que la carne activa el pecado. ¿Entiendes? Y ahí es donde está una lucha muy, muy, muy fuerte, que es lo que declara Romanos. ¿Por dónde entró el pecado? Por Adán. Ni siquiera no lo dice por Eva. No, lo dice por Adán. ¿Y qué vino a hacer Cristo? Cristo vino a darnos vida en este hecho. Nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados, como leíamos en el primer versículo del capítulo 2 de Efesios. Él dio vida a vosotros cuando estáis muertos, ¿ves? En delitos y pecados, en los cuales anduvimos en otro tiempo, siguiendo las corrientes de este mundo. Mira las corrientes de este mundo. ¿Conforme a qué? Al príncipe de la potestad del aire. Es decir, vivíamos conformados con la doctrina del mundo. ¿Y quién es el dueño de la doctrina del mundo? Don Satanás. ¿Ya? Satanás. Este es el que opera en los hijos de desobediencia. ¿Entiendes? Entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne. Fíjate, haciendo la voluntad de la carne. La carne no tenía ninguna restricción desde el punto de vista espiritual. Tenía la restricción desde el punto de vista moral. ¿Por qué? Porque la ley de Dios está metida dentro del hombre. Y por lo tanto, todo hombre sabe lo que es bueno y lo que es malo. Pero no tenía la restricción del Espíritu Santo sobre el cuerpo. No la tenía. ¿Por qué no la tenía? Porque no habitaba Cristo y porque Cristo no había venido a darle vida. Entonces, estando nosotros muertos en delitos, en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Y entre paréntesis, señala nuevamente, por gracia somos salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y eso es el hecho sociológico que no lo puede entender el mundo actual. La resurrección. ¿Tú resucitaste? ¿Tienes resurrección en tu cuerpo? Sí, pues, correcto. ¿Por qué resucitaste? Porque Cristo habita dentro de ti, porque Él vino a ser morada dentro de nosotros. ¿Te fijas? Entonces, ahora, para mostrar en los siglos venideros y sentarnos en los lugares celestiales y mostrar así la abundante riqueza de su gracia en su bondad para con todos nosotros en Cristo Jesús. Y vuelve a insistir, porque por gracia soy salvo, por medio de la fe. Y por eso que tomé la fe
con entendimiento. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras tampoco, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados ahora en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, todo esto que hemos compartido hoy día, que tenemos vida, que tenemos acceso al reino de los cielos, que tenemos la esperanza de ver un día que vamos a estar frente a Él, vamos a estar frente a Él, frente al que nos rescató, frente al que nos limpió, al que nos sanó las heridas. ¿Entiendes? ¿Qué busca de nosotros? Que podamos no vivir conforme al príncipe de la potestad del aire, sino conforme a la presencia. ¿Cómo se llama eso? Ah, ahí sí, pues. Conforme a la presencia de Él en nosotros. ¿Entiende? Entonces, el Espíritu Santo ha empezado a hacer una obra perfecta. Perfecta. Para que nosotros podamos caminar agradándole todo el tiempo de nuestro peregrinaje. Son 80 años, 100 años. Y tú te juegas la eternidad. Y eso es lo que no entiende la gente. No lo entiende. Me pillé el proyecto. Eso pedí. Que Dios te bendiga. Que Dios te dé. ¿Ah? Gracias por la enseñanza. ¿De qué pues? En realidad es un agrado para mí poder compartir la palabra. Que Dios los bendiga a los que escuchan este mensaje. Bien, pues vamos a adorar al Señor con el último cántico.